Avi, tenemos un tema en particular. Estamos en la semana que celebramos la mujer, en el mes, más bien. Sabemos que todos los días, sabemos que es una bendición maravillosa, pero hoy yo quiero dedicar esta sección a ti, mujer. Así que yo espero que te estés conectando, compartas este contenido, porque queremos traerte una sorpresa, un regalo. Y ya no es visita tampoco, como bien decía Avi, estar compartiendo con mi hermano Luis Olivero y Frankie, dos musicazos que van a estar acompañándonos hoy, gente profesional, pero gente que también ministra con su música. Y hoy queremos hacer una combinación entre el mensaje y la música. Y queremos darle este regalito a cada mujer como un detalle especial para su semana, para su día, para que usted entienda lo única, especial y diferente que usted es. Y el tema de esta mañana, Avi, es las 5 huellas de una mujer. Las 5 huellas de una mujer, porque en ti vinieron impresas las huellas de la mano del Creador. Quiero repetirte otra vez. En ti, mujer, vinieron impresas las huellas de la mano del Creador. Yo quiero hoy honrar a mi esposa Cintia, mi amada compañera de vida, por 25 años de matrimonio, 2 de novios, son 27 años. Mis 2 hijas, Paula y Emeline, que son 2 regalos del cielo. Y yo quiero hablar en esta mañana de esas 5 huellas. Así que quiero comenzar con la primera, es la huella de la identidad. La huella de la identidad. Y yo quiero comenzar con esta canción para que puedan marcar esa huella en ti, mujer, de tu identidad. ¿Quién define tu identidad? Maestro. Saluditos para todos y todas. Dice: ¿quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Escucha, mujer. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Haz conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Haz conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy, dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. La primera huella que Dios puso en tu vida, mujer, es la huella de su identidad. Libre eres en Cristo. Tienes la marca de la huella del Creador sobre tu vida. La segunda huella que hay sobre ti, mujer, es la huella del propósito. Lo que tiene identidad tiene un propósito. Y tú, mujer, fuiste creada no solo por el Creador,
sino para el Creador. Así que en esta mañana quiero que esa segunda huella en tu vida esté clara y evidente. No solamente tienes una identidad, tienes un propósito. Vemos cómo esta semana vivimos en manifestaciones que se dieron en ese Día Internacional de la Mujer, cómo tal vez se dieron imágenes, situaciones, fotos, posiciones, que en realidad no representa el propósito de una mujer. Tú fuiste creada con una identidad, pero también fuiste creada con un propósito, no solamente por el Creador, sino también para el Creador. La tercera huella que hay sobre tu vida es la huella del valor. Dice la palabra del Señor que tu valor sobrepasa las piedras preciosas. El Creador le da valor a lo creado. Quiero repetirte otra vez, mujer de Dios. El Creador le da valor a lo creado. Todo lo que hay de parte de Dios tiene un valor incalculable. Nunca mendigues el amor. Mujer, quiero repetirte en esta hermosa mañana. Nunca mendigues el amor. Hay un valor de Dios en tu vida. Dios puso un valor sobre ti porque siempre el que crea pone el valor sobre lo creado. Y esta canción es maravillosa. Esta canción se llama Hay un motivo. Una canción romántica hermosa, pero quiere un significado especial para ti, mujer, y espero que sea de bendición para ti. Pintada de azul es su motivo. Una simple estrellita de mar Es su motivo. Escribir un poema es fácil Si existe un motivo. y hasta puedes crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz Son un motivo. unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote así y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Y me quedo mirándote así y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Wow. Hermoso, mujer de Dios, la huella del valor de Dios sobre tu vida. Tú fuiste el motivo para Dios crearte. En ti vinieron impresas las huellas de la mano del Creador. La cuarta huella que quiero compartir contigo en esta mañana es la huella de la protección. Si algo somos testigos nosotros los que estamos aquí hoy, es que ese cuidado y esta protección de nuestra mamá, ¿cuánto cuidado hay? Si alguien se desvela, si alguien cuida, si alguien se saca el bocado de la boca, si alguien está pendiente de que sus hijos estén bien, eres tu mamá, eres tu mujer. Y esa huella de la protección es la capacidad que Dios puso en tu vida de proteger. Eres una mujer protectora, una mujer que ama el cuidado a otros. Son horas y horas las que has visto, la que yo he visto a mi amada Cintia estar pendiente no solamente de mí, sino de mis hijas. Es un regalo innato que Dios puso en ti, mujer, del cuidado y de la protección por lo que amas. El don de Dios para proteger a lo que ama las hace
inmunes al dolor. Yo diría que muchas veces cuando yo veía a mis hijas en situaciones de enfermedad, y yo sabía que mi esposo también estaba cansada, pero el hecho de proteger a lo que ama, como que eso te hace inmune. Eso es como que vamos para adelante. Hay que dar la milla extra. Si son 15 horas, 16 horas, porque en ti, mujer, Dios puso una huella de la protección, no solamente sobre tu vida, sino también para proteger a otros. Hay un pasaje maravilloso que es Génesis capítulo 2, verso 22. Nos queda una huella más y la queremos terminar con una hermosa canción. Y dice Génesis 2, 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, escucha bien estas dos palabras, formó y tomó a una mujer. Formó y tomó. Dios te tomó y Dios te formó. Todo lo que Dios toma, lo forma. Déjate formar por el amor de Dios. Déjate formar por la protección de Dios. En nuestro libro dije lo siguiente: ningún hombre tiene derecho a deformar con odio lo que Dios formó con amor. Lo que Dios toma siempre lo forma. Lo que Dios toma siempre lo protege. Lo que Dios toma siempre lo cuida y lo ama. Déjate cuidar por la mano del Creador. Deja que sean las manos de Dios las que te cubran. Que sean esas plumas, que sea esa sombra, ese abrigo sobre tu vida. Es la huella de la protección. No solamente para ti, sino la capacidad que Dios te ha dado para proteger la vida de los que amas. La quinta huella que Dios puso en ti, mujer, porque en ti vinieron impresas las huellas de la mano del Creador, es la huella del amor. Las huellas del amor. El Creador puso en ti la huella de su esencia, su amor. Si hay algo que distingue la creación de Dios, es el amor. Y en ti, mujer, hay una huella maravillosa, la huella del amor de Dios. Ese amor incondicional, ese amor que corre la milla extra, ese amor que te cubre, ese amor que te guarda, ese amor que te salva, que te sana, que te restaura, te liberta. Es el amor de Dios. Te comenté al principio que el amor nunca se mendiga. Nunca mendigues amor. Hay un Dios que está dispuesto a darlo por amor a ti y lo ha dado por amor a ti. No bajes el estándar del amor. Si alguien quiere amarte, que mire a Cristo y que suba al estándar de Cristo. Si alguien quiere caminar contigo el resto de su vida, que camine al estándar de Cristo, que te ame a la forma de Cristo. Esta canción, queremos cerrar, Abby, este segmento, declarando esta palabra de bendición sobre tu vida. Amada mía, Cintia, mis hijas han sido mi bendición. Mi mamá fue mi bendición, la profeta de mi vida, la que con amor y con ahínco estuvo recordándome el llamado año tras año. Y esa bendición me tiene aquí hoy. Tú eres una bendición para tu familia. Tú eres una bendición para esta tierra. Y queremos cerrar este segmento con esta hermosa canción titulada Mi Bendición. Muchas gracias al pastor Roy por habernos invitado una vez más. Quiero dejarle el numerito por si acaso claro que sí, les amado. interesa que nosotros vayamos y endulcemos con mucha melodía y mucha música. Ay, sí. Todo el amor que puede existir entre ustedes. Número 787-960-1986. 960-1986. Y dice de Juan Luis Guerra. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño, que las olas de los mares se te hicieron ya de espumas, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte,
decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegado a tu voz, qué bendición tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Qué bendición. Wow. Este regalo es para ti, mujer. Me gustaría, Luis, maestro Luis Olivero, que repitiera su número, por favor. 787-960-1986. Llévelo a su actividad. Son gente de Dios, músicos profesionales que van a hacer de su actividad algo especial. Y quiero decirte, amada mujer, las 5 huellas que vinieron en ti, las 5 huellas que Dios puso en tu vida, la huella de la identidad, la huella del valor, la huella del propósito, de la protección, la huella del amor y la huella de la identidad. 5 huellas que Dios puso en ti, porque en ti vinieron impresas las huellas de la mano del Creador. Te felicito, te bendigo, doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijas, doy gracias a Dios por las mujeres que Dios puso en mi vida, para que con oración, con todo lo que estamos aquí, yo creo que somos el resultado de las rodillas de mami, de las rodillas de alguien que nos amó, porque somos ese resultado. Así que gracias, mujer. Gracias por ser como eres, gracias por ser tan especial, tan única y tan diferente. Y recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Bendecidos, amada familia.